Bien, entonces, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Bueno, pues las ecuaciones diferenciales son aquellas que tienen dentro de la misma ecuación la variable y su derivada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces está este caso donde al derivar esta función y igual a e a la x cuadrada, tenemos ese caso, la derivada quedó 2x e a la x cuadrada. Y como e a la x cuadrada era y, entonces en su lugar puse la y. Y observamos que esta ecuación presenta a y a su derivada. ¿Cuál es la solución? Aquí está la solución. Esta es la función que satisface esta ecuación. Entonces vamos a ver algunas técnicas que nos permitan resolver estas ecuaciones. ¿Sale? Nos permitan resolver. Bien. Entonces, para clasificar las ecuaciones diferenciales, una de las clasificaciones posibles es según el tipo de ecuación diferencial. Bien, esto tiene que ver con la cantidad de variables que se trabajan. Aquí en el curso vamos a ver la primera, que se llama ecuación diferencial ordinaria. Esta es la primera que vamos a ver. Mientras que existe otro tipo de ecuación diferencial llamada parcial. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Que en la segunda hay varias variables presentes, ¿sí? En la primera normalmente es y y x nada más, y y x, ¿de acuerdo? Normalmente. En esta otra aparecen más. Y entonces aquí veremos un concepto llamado ecuación diferencial parcial. Lo más que veremos es la derivada parcial, misma que cambia su nota, su forma de escribirse. Observen cómo la derivada común tiene aquí esta notación, ¿cierto? Y la derivada parcial tiene esta otra notación. Chequen la diferencia de notaciones. Esta de derivada parcial la vamos a utilizar en uno de los métodos que vamos a ver. Bueno, esta es una de las clasificaciones. Esta es una. Clasificación según el orden. El orden se refiere a la derivada más alta que existe. En este caso, el número más alto en una ecuación diferencial se llama orden de la ecuación. Por ejemplo, aquí en esta ecuación diferencial tengo esta significa segunda derivada. Segunda derivada de y con respecto de x. Quiere decir que se deriva y luego se vuelve a derivar. Esta que está aquí es la derivada de y, pero esa derivada está elevada al cubo. No confundamos el exponente con el orden. El orden se refiere a la derivada más alta. Aquí estamos hablando de una derivada normal. Y luego aquí aparece la función y. Aquí está la función y luego una igualación, e a la x. Aquí está la igualación. Así que la derivada más alta es esta, la que dice segunda derivada. No nos confundamos con el exponente. Esta no es derivada, este es un exponente. Y este no es exponente, esta es segunda derivada. ¿Sí? Se deriva a la función y luego se vuelve a derivar. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. A continuación, tenemos otra forma de cómo se pueden escribir las ecuaciones diferenciales. Y menos x, diferencial de x, más 4x, diferencial de y igual a 0. Bien, por ejemplo, esta, como está escrito, a diferencia de la de arriba, se puede escribir como la otra si ustedes dividen todo entre diferencial de x. De esta manera, el diferencial de x se cancela entre sí mismo y el diferencial de y queda dividido entre diferencial de x. Entonces tenemos la misma función que la podemos escribir de estas dos maneras.
A veces es conveniente una o el otra según el método que se vea. Entonces, es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque se pueden ver, aquí está la ecuación, la primera derivada. Ahí está la primera derivada presente. Bien. Tenemos una ecuación diferencial parcial, donde pueden ver que aparte de la variable y y x, está u y t. Quiere decir que hay varias variables presentes. Y esta derivada, la más alta, se ve que es de cuarto orden. Por lo tanto, es una ecuación diferencial parcial de cuarto orden. Bien. Y luego tenemos una ecuación diferencial ordinaria general de orden n. Se representa a menudo mediante el símbolo f paréntesis x, y, primera derivada, segunda derivada, hasta la enésima derivada igual a 0. Clasificación según la linealidad o no linealidad. Bien, para este criterio, que va a ser muy útil cuando veamos otro de los métodos llamado precisamente así, ecuaciones diferenciales lineales, se dice que es una ecuación lineal si tiene la forma que se muestra. ¿Sí? En este caso, para que sea lineal, dice que en todos los coeficientes no hay y's presentes. Ahí no hay y. Si observen, a n de x puede ser un 3x, o un 4, o un 7x cuadrada, pero no puede ser una y, no puede ser un y cuadrado. Lo mismo de este lado. ¿Sí? Lo mismo todos los que dicen a1, an-1, an. Y las derivadas, este es el orden, ¿sale? Por lo tanto, en este caso, en este ejemplo, la variable dependiente es y. Y todas sus derivadas que vemos aquí, todas las derivadas son de primer grado. No confundamos la palabra grado con orden. Orden es la segunda derivada, tercera derivada, por ejemplo, ¿verdad? Grado es el exponente. Todas están elevadas al primer grado. Entonces la potencia de cada término es 1. Cada coeficiente depende solo de la variable independiente y. Ejemplos. En todos estos ejemplos pueden observar que los coeficientes, por ejemplo, aquí a lo mejor dirán, ahí está un coeficiente y. Lo que pasa es que, recuerden, se puede reescribir al dividirlo todo entre el diferencial de x. Diferencial de x, entonces al hacer eso, ya me queda nada más y aquí. Nada más y. Y aquí me queda diferencial de y entre diferencial de x. Aquí está esto representa el y bi'primo. Es otra manera de representar segunda derivada. ¿Sale? Y' es una manera de representar primera derivada. Entonces, esta es otra manera de escribir. En vez de poner, por ejemplo, lo que está al lado, yo podría poner x cúbica y triprima, porque las derivadas, el orden de la derivada a veces se pone así, con primas, y luego menos x cuadrada y bi'prima, y luego más 3xy' más 5y igual a la x. Bien, un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria no lineal de segundo y tercer orden respectivamente son las que se muestran aquí. Aquí hay un coeficiente y. Por lo tanto, cuando se vea el método de ecuaciones lineales y se presente esta ecuación, no se podría resolver por ese método porque no es lineal, ¿sale? Esta y que está aquí no lo hace lineal. Y esta tampoco es lineal porque está al cuadrado. Entonces quedamos que todas deben ser de primer orden, de primer grado. Bien. Dice, en la primera el coeficiente depende de y en la segunda el exponente no es 1. Bien. Entonces la solución de una ecuación diferencial. Se dice que cumple la ecuación
cuando ustedes al comprobarlo se dan cuenta de que la igualdad se verifica. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo comprobar que la solución que me dan realmente es solución de la ecuación diferencial. En álgebra lo hacemos cuando sustituimos el valor de la x. Ya ven que sustituimos el valor de la x y se tiene que cumplir la igualdad. Bien, en este caso es semejante. Profe, pero entonces dice que para que... Bueno, en este ejercicio dice lo siguiente: verifiquen que y igual a x a la 4 entre 16 es una solución de la ecuación no lineal y aparece la derivada de y con respecto de x igual a x y a la 1 medio en el intervalo que va del menos infinito a infinito. Bien, chequen lo que van a hacer. En rojo es la solución. Lo que voy a hacer es sustituir en esta ecuación. ¿Qué es lo que voy a sustituir? Pues la solución que me dieron. Aquí ya me dieron la solución. Sí, ya me lo dieron. ¿Cómo llegaron a esa solución? Pues alguna técnica se aplicó y la obtuvieron. Bien. ¿Cómo compruebo que estoy bien? Pues vamos a hacer lo que dice la ecuación. Primeramente aquí dice que la deriva. ¿Sale? Aquí de este lado dice derivada de y con respecto de x. Derivada de y con respecto de x. ¿Y quién es la derivada de x4 entre 16? Aquí lo tengo. Es 4 entre 16 x al cubo. Recuerden que el 4 baja multiplicando al 1 y queda entre 16, mientras que le restamos 1 al exponente. Y luego sacando cuarta y cuarta, me queda x al cubo entre 4. ¿Queda claro la derivada? ¿Cómo la hicimos? Aquí está. Ay, profe, otra vez. Otra vez. El exponente 4 multiplica el coeficiente 1 que está aquí. ¿Verdad que sí? Sí, Eso ya profe. lo habíamos visto. 4 por 1 es 4. Es este 4 que está aquí. Le restamos 1 al exponente. Me queda 3. Y este 16, pues no se ve afectado. Simplemente es 4 entre 16 por x al cubo. Nada más. Y luego ya viene la simplificación. Los dos tienen cuarta y cuarta. Por eso me quedó x cúbica entre 4. ¿Esto ahora sí? Sí, ya le entendí. Sí, profe. Bien, ¿por qué lo derivé? Porque aquí me lo está pidiendo. También me está pidiendo la y. Aquí está la y, miren, y a la 1 medio. Acá lo dice. Entonces, donde está esa y, voy a sustituir el x4 entre 16. Esto lo voy a sustituir aquí, donde está la y. Por eso ven entre paréntesis que dice x4 entre 16. Esto que está aquí, esto, es esta misma ecuación que está arriba. Nada más que con el dato de la función y. ¿Se entiende? Vean que en esta función ya no está y, ahora está x4 entre 16. Porque esa es lo que vale la y. Y ya no está de y entre dx. En su lugar está x cúbica entre 4, que es la derivada que puse aquí. Estoy sustituyendo nada más, ¿cierto? Sí. Entonces, un medio significa raíz cuadrada. Así que la raíz cuadrada de x cuarta, pues es x cuadrada. Aquí está en el paréntesis. Y la raíz cuadrada de 16, pues es 4. Así que ahora ya voy aquí. Ya saqué la raíz cuadrada, que estaba escrita como exponente a la 1 medio. Y cuando yo multiplique esta x con esta x cuadrada, me va a quedar x cúbica entre 4. Y por lo tanto, de los dos lados me quedó x cúbica entre 4, me quedó lo mismo, por lo tanto he comprobado la solución.
Si no me daba esta igualdad, entonces no era solución. ¿De acuerdo? Así es como se comprueba. Segundo ejemplo. ¿Comentarios? ¿No? Bueno, segundo ejemplo. La función y igual a x e a la x. Es una solución de la ecuación lineal y b' menos 2y' más y igual a 0 en el intervalo que va desde menos infinito a infinito. Bien. Entonces, esta es la ecuación diferencial. Hagan de cuenta que nos dicen, resuelva esa ecuación diferencial. O sea, caray, ¿cómo se hace, verdad? Vamos a ver las técnicas, por supuesto, para resolver. Sí, mi amor, vamos a ver las técnicas. También lo que vamos a hacer ahí es, sustituir. Y'. Yo requiero Y', yo requiero Y' y requiero Y. Entonces voy a sustituir. Para eso la función es Y igual a X a la X. Entonces aquí está Y igual a X a la X y aparte la van a sustituir aquí. ¿Sale? Entonces viene también Y'. Y' significa la derivada de X a la X. Y esta la resuelven con la regla del producto. Aquella que nos dice que es el primero por la derivada del segundo. Me va quedando esto. Más el segundo por la derivada del primero. ¿De acuerdo? Más el segundo por la derivada del primero. Y luego si vuelven a derivar si vuelven a derivar esta función, Y' sería X a la X me vuelve a dar lo que tengo aquí. X, a la X más a la X. Y luego vuelvo a derivar a la X. Por eso ven que aparece aquí el número 2, porque hay dos veces a la X. Entonces, he derivado la función en su primera y en su segunda derivada. ¿Queda entendido? ¿O no queda entendido? ¿Dígame? Al sustituir en esta función donde dice Y', voy a poner esto. Observen que lo puse entre paréntesis. Es esto. Y luego dice menos 2Y'. Donde dice Y', puse esto. Donde dice Y, puse X a la X. Y dice que es igual a 0. Entonces, al sustituir y reducir, se supone que tiene que dar 0. ¿Queda clara la sustitución? ¿Cómo se hizo aquí? Sí. Sí, profe. Bien, lo que sigue es quitar los paréntesis y luego hacer proceso algebraico. Para quitar los paréntesis, X a la X más 12 a la X, menos 2. Este 2 multiplica los dos términos de adentro. Así que me queda menos 2X e a la X menos 2e a la X. Más este que está aquí, X a la X, me da 0. Y si se dan cuenta, X a la X, esta que aparece al inicio, se suma con la que está acá. Y como son términos semejantes, me da 2X a la X. Y resulta que se cancela con este porque es negativo. También se cancela este 2e a la X con este menos 2e a la X. Por lo tanto, todo se canceló y me quedó que 0 es igual a 0. Y por lo tanto, la solución que me dieron sí cumple, sí es una solución como tal. Ahí está el ejemplo.
El problema es que no me hubiera dado 0, que me hubiera dado otra cosa, entonces no es solución. ¿Vale? Entonces quiere decir que hubo alguna falla. Bien, las Profe, soluciones de las ecuaciones diferenciales. Las soluciones de las ecuaciones diferenciales se distinguen como soluciones, se caracterizan como explícitas o implícitas. Eso tiene que ver con la forma en cómo se deriva. Se le llama explícita si la pueden escribir así, como y igual a f de x. Se le llama implícita si no la pueden despejar y entonces tienen que mezclar en la misma función tanto la x como la y. ¿Sale? Ejemplo 3. Bueno, vamos a ver en este ejemplo precisamente las ecuaciones diferenciales de primer orden que se ven aquí. Dice que no tienen soluciones reales. Efectivamente, si aquí despejan, les queda que es igual a -1. Y luego tienen que sacar la raíz de este cuadrado. Les queda una raíz negativa, un número imaginario. Bien, en esta otra, algo similar. ¿Sale? Es como la cuadrática que no tiene raíces reales. Bien. En este siguiente ejemplo, tengo un intervalo donde me pide que la x tome valores entre -2 y 2 y me da la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 4 igual a 0. Si ustedes recuerdan, esta es la ecuación de una circunferencia de radio 2. Bien, lo pueden derivar de la siguiente manera. ¿Sí? Lo pueden derivar de la siguiente manera. Bueno, hay que comprobar que la derivada es menos x sobre y. Entonces, para hacerlo, derivo 2x, x cuadrado, ¿verdad? Se deriva y me da 2x. Se deriva y cuadrada, me da 2y. Pero como estamos trabajando con esta función, le vamos a agregar derivada de y con respecto de x, que es la que nos interesa. La derivada de 4 es 0. Y luego ya despejan de aquí, el 2 se cancela con el 2 y encontramos que la derivada de y es menos x sobre y. Es decir, llegamos a lo que está aquí. Llegamos a lo que está acá. ¿Vale? Nada más que lo hicimos con una derivación implícita. Es decir, primero derivé y después despeje. En este caso sí se puede hacer el despeje. Muchas veces no se puede porque aparecen varias veces la letra repetida. En este otro ejemplo tenemos la función es c entre x más 1. No me dan el valor de c. Entonces la c puede ser cualquier número. Pero la solución, bueno, esa es la solución. La ecuación diferencial es la que se ve aquí. X derivada de y con respecto de x más y igual a 1. Esta es la ecuación diferencial que hay que resolver. Y la solución ya la tenemos aquí. La bronca de esta solución es que me da una c cuyo valor no conozco. Entonces debo entender que no importa el valor de la c, se debe cumplir la solución. Entonces lo que vamos a hacer es una derivación. ¿Sí? Por ejemplo, es una derivación implícita. Primero derivamos y. Entonces me queda dy entre dx. Aquí está. Y luego derivamos c entre x. ¿Sale? C entre x. La c se suele sacar. Se saca y nada más nos enfocamos en x a la menos 1. Porque 1 entre x es x a la menos 1. Se va a derivar. Y luego derivamos el 1. Entonces, esta derivada que está aquí, en realidad es menos c por x a la menos 2. ¿Sí? En realidad es esto. Y que es lo mismo a menos c entre x cuadrada. Es lo mismo. Y entonces ya tenemos aquí la derivada. Y ahora se procede a sustituir. Aquí donde está la x, aquí está la x. Y luego sigue derivada de y con respecto de x. Aquí es donde vamos a poner lo que acabamos de derivar. Esto.
¿Sí? Lo que obtuve aquí, aquí está. Más y. ¿Quién es y? Acá lo tengo arriba. Es c entre x más 1. Por eso aparece en el paréntesis c entre x más 1. Y se cierra aquí en el paréntesis. Posteriormente procedemos a quitar paréntesis y multiplicar. Esta x multiplica al menos c entre x cuadrada y me queda menos c entre x. Más c entre x, que es este, más 1. Menos c entre x se cancela con c entre x y nada más me queda que 1 es igual a 1 y por lo tanto sí es solución porque sí cumple la condición. ¿Listo? ¿Listo, chavos? Sí, profe. Bien. Ese fue el ejemplo 5. En este ejemplo, la función que ven aquí, y' más 16y igual a 0, tiene dos soluciones. Hay que comprobar las dos soluciones. Procedimiento que se ve primeramente aquí. Para eso, la regla de la cadena será de gran utilidad para resolver la primera. Primero, para y igual a c1 coseno de 4x. La primera y segunda derivada, aquí están. Y' es menos 4 por c1 seno de 4x. Se deriva lo de adentro, recuerden. La derivada de 4x es 4 y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, esta es la primera derivada. Y la segunda derivada, el 4 que está aquí multiplica el 4 que está afuera, me da menos 16 y la derivada del seno es coseno. Bien. Y luego al sustituirlo, pueden darse cuenta. La función es y' más 16y igual a 0. Entonces, donde dice y', pongo menos 16c1 coseno de 4x y luego dice más 16 por y. En este caso, la y es c1 coseno de 4x. Aquí está entre paréntesis. Y si se dan cuenta, esto y esto es lo mismo y nos da 0. Por lo tanto, se cumplió la igualdad que está arriba. Y si lo hacen con la segunda solución, también pueden comprobar que también nos da 0. ¿Sale? Aquí está. Entonces, y también la combinación de los dos es lo interesante. Si combinan las dos soluciones en una sola, también esa es una solución. Quiere decir que hay ecuaciones diferenciales que tienen más de una solución. Bien, este otro. Con este termino los ejemplos. Esta ecuación diferencial y' menos y igual a 0 tiene 1, 2, 3, 4, 5 soluciones. Tiene 5. Entonces, para cada una de ellas, aquí está la función, su derivada y su segunda derivada. Y luego la sustitución. ¿Sí? Aquí está la sustitución. Y pueden ver cómo en todas, una por una, se va cumpliendo. Se cumplen las igualdades, lo cual me demuestra que estamos en lo correcto. Entonces se proponen estos ejercicios, ¿vale? Se proponen estos ejercicios que tengo por aquí. Se proponen estos ejercicios.